Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que es muy especial. Estamos en Cartagena, en la ciudad amurallada. Vamos a dar una vuelta durante el día. Acuérdense que esta ciudad es patrimonio histórico de la humanidad. Es el pueblo colonial conservado más importante de Sudamérica. Y además que tiene un apodo que se llama La Heroica. Y La Heroica le dicen porque aguantó muchísimos ataques de los ingleses, de los franceses, de los piratas. Así que de todas maneras resistió, y además tiene un lado muy de la independencia. Fue donde empezó la independencia. Está el pueblo negro libre más antiguo de América, que es el Palenque. De eso les tengo que hacer un video también, y van a ver que les voy a hacer otro video por Cartagena por la noche, pues estamos en Navidad. Esto no fue este año, fue el año pasado, así que espero lo disfruten, espero les queden conmigo y les voy contando mientras vamos viendo, pero bastante espectacular esto. Era la primera vez que estaba en Cartagena, así que disfrútenlo conmigo y ahí nos vemos pues. Chao, chao. Avenida Daniel Lemaitre Toño, homenaje a la municipalidad. Parque Centenario. Plaza Cervantes. Justo enfrente de la entrada principal, veanlo. Aquí les quería mostrar que por dentro tiene como unas bodeguitas. Obviamente que hay muchos vendedores ambulantes, pero pues para que se den una idea qué hay debajo de la torre. Y llegamos a donde está Pedro de Heredia, aquel fundador de Cartagena, español que fundó a Cartagena. Están las negritas que toman las fotos con ustedes. Van a hacer una cine esta noche aquí. Sí, esta noche. Y esta es la entrada principal, que siempre ven en Cartagena. Esta no es la plaza más grande, la plaza de la aduana, que es la más grande. Hey, bro. Esta plaza también es llamada la Plaza de los Cochos hoy en día. Antes era la Plaza de Ecuador, porque aquí se firmó los límites entre Ecuador y Colombia. Aparentemente todo este frente aquí se llama la Casa del Dulce, porque venden dulce de frutas tropicales, muy autóctono de aquí. Así que ya saben, eso queda justo al lado de la Plaza de la Aduana, que quedaba ahí, ¿se acuerdan? Les cuento que esta estatua es un homenaje a Cristóbal Colón y está en toda la Plaza de la Aduana, que antes originalmente fue la Plaza de las Armas. La Plaza de la Aduana es la más grande en la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. Hoy puedes ver palomas y muchos carruajes, taxis y mucha gente, pero en aquel tiempo era la oficina de la aduana, y aquí era principalmente donde se vendían los esclavos. ¿Y ustedes sí saben quién traía la gran mayoría de los esclavos? Los portugueses. Les cuento que me sorprendió bastante al leer eso, así que eran los portugueses que traían los esclavos de África. Aquí quedaba la oficina de la aduana en la época colonial, así que aquí era que se pagaban los impuestos, y además estaba la casa de Paulo de Heredia, que es el fundador de Cartagena de Indias. No solo traían a los esclavizados, también traían objetos y alimentos para vender a Portobelo, Panamá, donde se tomaban 2-3 semanas. Era más corta la media en Panamá, pero económicamente
de aquella plaza. Esto se llamaba un baluarte. Esto, que dentro de la muralla había algo para guardar municiones y todo. Y había un techito y todo, supuestamente. Miren los cañones originales. Este fue diferente que este es más grande. Claro que tenían que hacerlo diferente para que alcanzara más largo o menos largo. Y miren el muelle, ese se llama el muelle Pegasus. Por unos... Y miren el muelle, se llama el muelle Pegasus. Y se llama así porque hay unos caballos allá que lo reciben. Les voy a colocar ahí que ayer lo grabé. Y ayer hicimos una vuelta con mi hermano, su mujer y su hija. Y también hay un video de eso. Se lo hice por la noche. Vas hasta allá y vas hasta... Es muy interesante. Así que se los dejo ahí la curiosidad para que lo vayan a ver. Está en mi canal ya. Y miren, aquí está el reloj allá, en el fondo. Y miren, parte ya de la muralla, digámoslo, está cerrada aquí. No hay acceso. Y eso es lo que les decía que se llamaba un baluarte. Que era una parte como donde guardaban más munición y todo para tener más cerca. Vean algunos cañones ahí que no tienen uso, pero deben ser pesadísimos. Bueno, les cuento que este baluarte, o como se diga, lo han convertido en el Museo de Arte Moderno. Así que aquí se alcanza a ver parte del museo. Muy interesante, ¿cierto? Véanlo, ahí está. Miren esta belleza. Y aquí está con su cañón, una esquina de la muralla. ¡Wow! Miren esto. Imaginen lo difícil que podría ser pasarse esto. Un cañón no atraviesa esto. Imposible. Miren lo grande que es. Y fuera de eso, de esta, hay una más aquí. Hay una muralla un poquito más alta. O sea, son dos murallas dentro de una. Eso lo hicimos ahora que hicimos el parque ese del Museo Naval. Sigamos, pues. Lo de la memoria, pero sí, meterme aquí al
No estoy filmando. Hola. Es solo para acá. Por el diámetro yo aquí. Ay, Dios. ¿Cómo es? Cuando yo les digo. Mano, puro Toliva. Muchas gracias, mano. Se llama la iglesia de Santo Domingo y fue hecha en 1570. Entonces miren que está abierta la puerta esta, así que vamos a aprovechar para mirar. Vamos a darle una vuelta, pues vamos a poner la otra cámara que es mejor. Les cuento que no es solamente la iglesia, hay un convento al lado que hoy es una biblioteca y es el templo más antiguo de Cartagena de Indias. Fue fundado en 1527 y terminado en 1559. Miren esas puertas gigantes, wow. Y es considerado uno de los lugares más importantes del patrimonio de la ciudad. Así que vean esta belleza. Miren que aquí tenían la costumbre de enterrarlos en las iglesias. Si quieren ir a ver la iglesia de República Checa en Brno, que es donde más restos humanos hay. Así que se las pongo en el canal ahí, que wow, es súper interesante. Todo el piso es de eso, todo el piso. Les cuento que el altar, la gran mayoría es de mármol y aparentemente parte de él fue traído desde Italia. Si están por allí y quieren irla a visitar, está en la Plaza Santo Domingo, que es una plaza muy importante en el centro histórico. Supuestamente la fachada tiene un estilo renacentista con columnas de orden dórico y un frontón. Esta me imagino que es la Plaza de Botero porque está la Gorda de Botero ahí. Miren ese edificio tan bacano, todo colonial, y ahí está la iglesia que acabamos de visitar. Les voy a colocar el nombre y todo porque aparentemente el letrero lo quitaron de aquí. Y esta es una biblioteca española aparentemente. Me imagino que aquí no puedes entrar así como tan fácil, pero bueno. Hay dos, vean, Cartagena de Indias, en la antigua Guatemala y en Bolivia. Ahí en Montevideo también. Ay, mire, wow. Me imagino que puede visitar ahí o qué. Ahí pregunté y supuestamente son obras de arte de artistas españoles que cada 6 meses los vienen a traer aquí y pues está patrocinado por la Embajada de España aquí en Cartagena. Véanlo, aquí está todo. Sigamos pues nuestro camino. Bueno, les cuento que es imposible tomarle la foto sola porque estaría lindo. Y está al lado de la iglesia, miren.
cuento que es completamente diferente en la mañana o en el día que la noche, ¿ah? Ayer por la noche pasamos por aquí y esto estaba lleno de gente, pero lleno, no cabías. Colombia, tú eres el patrón, aquí somos colombianos. Tú tienes el pecho como el Chucky Lozano. Somos colombianos, los cartageneros. Tengo el estilo sincero, pana. Yo vengo del guerrero, tengo el estilo meterle pegales. Estoy que le meto las pistas. Oye, pana, en Cartagena los mejores artistas. Tenemos el flow, yo tengo el estilo y todo el flow. Yo tengo el talento para representar el dembow. Quiere meterle como yo le meto con claro, pero con el talento para que le meta como yo le meto. Tiene que usar 40 reloj. Ay, Cartagena, welcome, la gente de Bogotá. Tú eres el magnate, dueño de los BBVA. Párale por la mírame la cara, que tengo el estilo, que tengo el talento. Oye, mi pana, tú sabes que lo hacemos aquí en el centro. Tenemos el flow, tenemos el flow. Bra, bra. Tenemos el flow, tenemos el flow. Bra, bra, tenemos el flow, tenemos el porte de los artistas. Tú sabes que le metemos aquí en la pista. Tú eres el patrón. Wow, miren qué chévere. Calle de las Damas se llama esto. Calle de la Vicaría de Santa Teresa. Esta se llama Calle de Ricaurte. Vean, aquí al lado ya de la muralla, estamos cerca. Hay una farmacia aquí. Pueden conseguir muchas cosas también. Aquí en esta misma calle hay un restaurante. Qué chévere, ¿eh? Definitivamente hay muchas cosas que uno no ha visto. He venido casi 2 días ya y hay cosas aquí que ni siquiera me las he encontrado. Miren qué chévere esto. Museo Naval. Que vamos a darle la vuelta como debe ser hoy. Miren qué chévere. Muchos vendedores y todo ahí. Y el hotel que les mostré ahorita. El restaurante también. Miren qué belleza de hotel. Con las sillitas afuera y todo. Y vean esa muralla. Miren el grosor de esa muralla. Por eso se demoraron casi 200 años haciéndola. Está una estación muy grande aquí, miren lo grande que era ese. Está el Museo Naval del Caribe, están las cúpulas de la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Miren el edificio tan imponente ahí, el Museo Naval. Bastante grande. Si tengo tiempo voy a venir. Aunque me dijeron que tenía que venir al Museo de la Inquisición, que ese sí era muy chévere. Este lado no había estado yo. Bueno, y les cuento que por fin encontré la estatua de la India Catalina. Y está al lado del Festival de Cine Internacional de Cartagena. Ve, aquí está todo ahí, todo justo al lado del Museo Naval. Es como la entrada principal realmente al Festival de Cine de Cartagena. Vamos a ver cómo nos va. Aquí hay Hay una feria de diseño colombiano hoy, de 11 de la mañana, y la entrada es así que vamos a dar una vuelta a ver qué pasa.
Bienvenido al Museo Naval, está el Museo Naval también. Por dentro es una belleza. Miren, es un edificio que se entregó en 1880. Campanas de la Libertad. Ahí explican mucho de la historia de la muralla y también el edificio, pues. Está chéverísimo esto por aquí, todo relajado. Es como el patio de atrás. Vean lo tan bacano que es. Como una vueltica chiquita. Tampoco vamos a una vuelta muy grande, pero mírenlo. Que se den una idea más o menos. No me vuelve muy largo este video. Y como siempre, las fotos de los héroes que han muerto o que han sido heridos. Solo de Cartagena, imagínense. Damos una vueltica por aquí leve. Uy, está riquísimo aquí. Aparentemente es puro talento colombiano, diseño y toda la cosa. Sí que muy chévere. Gracias, mano. Puros cañones de los que colocaban encima de los barcos, vean. Este frente de este edificio. José Padilla, homenaje a Colombia a su máximo héroe naval. Imaginen contra quién le tocó pelear, contra España y contra Inglaterra. Un berraco ese man. Almirante José Padilla. Y miren a este ayudó para la independencia de Argentina y este ayudó para la independencia de Perú. Y miren a Juan Pablo Duarte, ayudó para la República Dominicana y este ayudó para la independencia de Venezuela. Almirante Lino de Clemente. Y todos están aquí, todas estas estatuas están aquí justo enfrente del Museo Naval aquí en Cartagena. Bueno, y justo enfrente de esto, miren lo que tenemos aquí, como un parque realmente, hablando todo lo que tenga que ver con la marina, ¿no? De sus hombres y toda la cosa. Y está aquí al final pues de la ciudad amurallada. Bastante grande, vean. Esto es un monumento de los infantes de marina. Vean el uniforme y toda la cosa. Y este es un homenaje a todos los marineros en general en Colombia, por sus virtudes, pues, por sus calificaciones y todo. Ahí dice eso. Y este barco realmente no dice qué representa, pero sí dice aquí que es un homenaje a la guerra en Corea, que un grupo de infantería de Colombia se fue a ayudarles a los coreanos. Y está pues la fuente, está todas las estatuas que vimos ahorita, y ahí al final está el edificio tan grande. Vean las cúpulas y las iglesias, todo eso lo volé ayer, entonces voy a tratar de mostrarles con el dron más o menos dónde estamos ubicados. Muy chévere para el colombiano. Me parece otro país un poquito, aunque pues las cosas que hemos hablado también, ¿no? Bueno, y seguimos nuestro camino, ¿eh? Aquí está el final del edificio de ese naval. Los vendedores ambulantes. Si quieren comprar cositas, que aquí consiguen todo.
Hay que negociar, les digo, ¿qué? Eso no lo pueden comprar de una, tienen que decirle la mitad del precio. Bueno, wow, qué raquera. Igual es muy grande, vean eso. No les podría decir a qué representa esto, pero seguro que es de pronto la evangelización de los grupos indígenas de aquí, me parece a mí, ¿no? Por el porte y toda la cosa. Así que miren la placita que está justo aquí también otra vez. Santuario de San Pedro de Clavel está cerrado. No, qué belleza, mano. Muchas cosas chéveres por aquí. Bueno, esta plaza se llama San Pedro Clavel y tiene su nombre así porque aquí tienen los restos de él. La iglesia tiene el mismo nombre y toda la cosa. Eso es lo que explican ahí. Y además que tienen unas esculturas allí. Si las ven ahí, en toda la plaza. Definitivamente como que en todas las calles tienen algo especial. Vean esto, Museo de Arte Moderno. Ahí está la salita y todo. Esta es la Plaza de la Aduana, que es una de las más importantes y es la más grande. Esta plaza también se llamó la Plaza del Comercio, porque aquí era que traían los esclavos a venderlos. Y el los dejaban ahí al sol para el que más aguantara, el que más valía plata y todo, pues. De todo un poquito, bien bacano esto. Que imaginen la historia que hay aquí. En este momento es porque hay cosas de Navidad, pues, y todo. Aunque estamos como el 4 de enero es hoy. Estos arcos son muy coloniales, esos arcos así son muy coloniales. Muy españoles, en toda parte aquí que hicieron las cosas, siempre tienen algo de eso. De todas maneras, yo filmé algo por la noche y les voy a mostrar. No sé si combinárselo o no sé si hacerle un video por el día y la noche porque hay bastante material. Así que no sé. Ahí está una oficina de banco, el BBVA. Y miren esto aquí. La heroína de Cartagena. Como les decía ahorita, tiene ese nombre pues porque aquí era donde estaba la oficina de la aduana. Entonces todo lo que llegaba a Cartagena de España tenía que pasar por aquí y todo. Bueno, y les cuento que esta noche hay cine aquí. Acabo de hablar con los técnicos que están ahí. Y esta es la entrada principal de Cartagena. Siempre que ven la foto, ven esta entrada reloj. Y vean, aquí está. Aquí hay de todo, vendedores ambulantes, gente tomándoles fotos, gente con dron para tomarles un video. Pedro Heredia. Fue el que fundó Cartagena. Así que aquí tiene la estatua del hombre. Vean qué chévere. El baluarte era una salida realmente en la muralla. Ahí me explicaron es el que tenía subida y tiene una salida con una cúpula de vigilancia.
barrio del centro. Ahí. Wow. Restauración del Parque Bolívar en el año 2000. Miren los cañones más chiquitos, vean. Ahí no, aquí en la Plaza Bolívar. Vean esta belleza, aquí le filmé ayer en la noche. También pasé por aquí, estaba súper bonito. Es que es completamente diferente entre la mañana y el día, ¿no? Sorry. Es completamente diferente entre la noche y el día. Miren esa entrada tan chévere, eso ahí. Vean. Miren esta belleza, Casa de la Teresa. Donde quiera mirar hay cosas bonitas. Tengo como el papayazo perfecto para entrar, darle una vuelta, que no hay nadie aquí. Wow. Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué sitio tan bonito que tienen. Buenas, ¿cómo están? Wow, miren esto. Y la piscina está al fondo. Miren ese otro restaurante tan bacano. Buenas. Restaurante, galería de arte. Wow, sí está divino eso. Muchas gracias.
El Papa Juan Pablo II vino a visitar a Colombia y cuando lo vino a visitar hicieron la estatua de él aquí, justo al lado de la Plaza Bolívar. Y miren eso tan bonito aquí. Lo importante fue que en la época de la Inquisición él pidió perdón por eso porque supo que la Iglesia Católica cometió demasiados crímenes aquí. Así que fue una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a Colombia, pedir permiso, pedir perdón a todas las personas que pudieron haberse afectado. Esta se llama la Plaza de la Proclamación porque aquí en 1811 se reunió el pueblo para firmar el acta de independencia. Así que miren tan bacano. Imaginen de cuánto ha sido testigo estas paredes. Increíble, ¿sí o no? Esta es la fachada de la iglesia donde está la estatua de Juan Pablo II. Y ahí está el Parque Bolívar, pues. Plaza de la Proclamación, vean ahí. Bueno, espero no haya quedado muy largo, espero hayan disfrutado del video realmente y vean Cartagena de otra manera. No se pierdan los videos anteriores, hay bastantes videos anteriores, así que vamos para esa. Chao pues.